¿Va a haber una nueva agenda internacional a partir del G77? En torno a lo que es el sur, sí. El G77, como congrega a gran cantidad de países, evidentemente tiene una gravitación en lo que son los países del sur. Es una agenda que se va a buscar unificar para los intereses del sur. Si bien vienen la agenda internacional es sistémica, es decir, lo que se va a tratar afecta a la totalidad de los países, no solo el G77, la agenda que sale más allá del voluntarismo que podamos tener, en realidad es una agenda del sur para el sur. ¿Por qué en Naciones Unidas, la pregunta a los dos, por qué en Naciones Unidas los países que conforman el G77, cuando hay asamblea de Naciones Unidas, no llevan las grandes propuestas del G77 ahí? No, no necesariamente. Por ejemplo, ¿por qué no los llevan, digo? Claro, la lógica me dice a mí que si somos un bloque unido del G77 y todos pertenecemos a Naciones Unidas, la lógica me debe indicar a mí que cuando voy a Naciones Unidas tengo que tratar, porque por voto puedo hacerlo, de llevar esa agenda, y sin embargo no se da tanto. Incluso en la agenda de la Asamblea General y de Naciones Unidas, que se traduce también en conferencias especializadas, reuniones ministeriales, porque tienen mecanismos para tratar esos temas, está oficialmente la reforma de Naciones Unidas, está la reforma de las instituciones financieras y monetarias internacionales, está, por ejemplo, temas de comercio, es decir, los temas del G77 transversalmente son parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Pero son propuestas allá, son propuestas de países. Lo que pasa que no, eso es importante. El G77 no funciona como bloque. Cuando se apega a las reuniones, no funciona como bloque. Yo digo que fuera interesante. Y las políticas que salen son solo para el sur, no tienen esa trascendencia. Yo lo veo al revés, ¿no? O sea, el marco de Naciones Unidas, que es el sistema de Naciones Unidas, donde están representados los 192 países, desarrolla una agenda. Esa agenda es concordante, es próxima, es incluso la misma que desarrolla también el G77. La diferencia está en que cuando la Asamblea General va desarrollando el tratamiento de estos temas, el bloque de países, ahí hay una necesaria convergencia de negociación, de apoyos, de lobby. Así funciona el sistema. Y en muchos casos, también por la heterogénea composición de los miembros del G77, en asimetrías, en posiciones políticas, y porque también el norte tiene una diplomacia efectiva. Y si el G77... No llegan todos los temas. Pero Hugo, ¿no? Sí. Es que esto es justificar todo. No, es que así es la diplomacia, entonces, ¿para qué se reúnen? Yo lo que digo es, si hay posturas buenas en el G77, ¿por qué no actuar como bloque en la Asamblea General de Naciones Unidas? Pero es que en muchos temas actúan como bloque, Carlos. Precisamente el avance en materia medioambiental, por ejemplo, el avance en estos temas duros y complejos, le ha permitido hacer las reuniones de Río del año 92, Río +20, las reuniones de Copenhague, es decir, todo el ambiente... Turquía, la última cumbre mundial del medio ambiente. Exacto, todo el ambiente del medio ambiente, el cambio climático, es parte... el cambio climático lo promovió Al Gore, sí, por favor, y viene bien del norte. Naciones Unidas... Pero las posiciones Naciones Unidas, cuando le llegan con esas cosas, hace eventos. Contrata incluso especialistas. Pero es para no aprobarlo en su... El lobby no funciona como G77. Obviamente que hay que reconocer, en eso sí estoy de acuerdo, hay que reconocer que Naciones Unidas... Yo pienso que el G77 debiera funcionar como bloque, como un bloque del sur, y hacer lobby como bloque. No consigue, porque son muy heterogéneos. Es heterogéneo y es inorgánico. Y no te olvides que todos sus gobiernos no son democráticos. Pero eso no... No son transparentes. Entonces la institucionalidad les pasa... No, pero eso nunca va a ser relativa. Te explico, en Naciones Unidas... Vos podés hablar de igual a igual con quien es tu igual. Claro, pero en Naciones Unidas el principio de no intervención, de reconocer... no pasa por eso. O sea, damos por supuesto ya que los que están representados tienen una posición. Es decir, los 133 países de los 192 están representados en Nueva York. Y esa es la posición del país. ¿Cómo se negocian los apoyos? Eso es lo que a mí me llama la atención. Ya.
hay 192 países en Naciones Unidas. Hay 133 en el G77. Los 2/3, el 60%. Exactamente. Y sin embargo, no... Porque la diplomacia funciona así, Carlos. Pero es que tanto como el norte... No, un ratito. Claro. Yo sé, pues, Hugo, yo sé. Lo que digo es, ¿cómo puede ser que vengan aquí, se reúnan, hablen, puta que somos machos, somos muchos tipos, y llegan allá y comienzan a negociar de otra forma? ¿Dónde está la coherencia de todo esto? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no hay coherencia? Es decir, si tenemos todos una posición aquí, vamos y mantengámosla allá. No, es que allá están, ¿sabes qué? Allá están los holandeses, puta, y los tipos, son muchos tipos para dar apoyo. Aquí muchos países africanos todavía tienen cordones umbilicales muy próximos, se descolonizaron, pero mantienen la cooperación internacional. Es decir, hay muchos países que todavía tienen una relación muy íntima, muy estrecha. Es que el G77 no es una institución. No tiene una estructura institucional. Pero se va ganando espacio en la medida que estos temas también empiezan a ser parte de la conciencia colectiva. Es decir, por eso que es un proceso. Estamos de acuerdo de que lo que se decida en la declaración de Santa Cruz de la Sierra, es decir, no va a ser inmediatista. No se va a llamar de la Sierra. Ojalá se llame, digamos. Pero no va a ser inmediatista y va a ser parte de todo un corolario de próximas reuniones. Es decir, el año 2015 es el año de transición de la agenda post-2015. Es decir, perdón, le sirve de todas maneras esto a los países, por lo menos a Bolivia, que es lo que de verdad me interesa, para negociar bilateralmente. Pues claro que sí. Puede servirle, sí, puede servirle, porque es ya un esto sería una estudio ganancia. real. Ya esto sería una ganancia. Si lo de aquí le sirve al país para ir y negociar, porque a mí lo que me preocupa es que finalmente allá están los otros y no pasa nada. No le sirve. Pero la pregunta es, ¿la va a utilizar? ¿De servirle le va a servir? La pregunta es, ¿lo va a llegar a utilizar? El tema de la defensa del medio ambiente, más allá de que sea desde mi punto de vista discursivo, yo creo que lo va a utilizar. Aparte, se están abriendo nuevas relaciones también y posiciones con países africanos. La cooperación sur-sur tiene un sentido, Carlos. Incluso desde el punto de vista del comercio, hay un tránsito. Ya no es que países del norte tienen mayor proporción de comercio con el del sur. Es decir, ha ido fortaleciéndose el sur. Y, por ejemplo, las exportaciones de Estados Unidos a América Latina han bajado de 52% a 30%. Y las exportaciones de América Latina hacia Estados Unidos de 30% a 18%. Es decir, eso significa que el sur también se está fortaleciendo. Y eso es interesante. El sur, en términos de comercio, claro, por ejemplo, si tú haces una ecuación rápida, ¿cuánto tiene que ver el 80%? ¿Cuánto tiene que ver China en eso? Mucho. Mucho, o sea, depende de suficiente, China. Pues, mucho. suficiente. Mucho. Es que ahí está el problema. A nosotros nos sigue haciendo caro producir esta tasa. A China no le cuesta nada producir esta tasa. Pero, por ejemplo, el 80% de las exportaciones de Bolivia ya no se van a Estados Unidos. Eso es importante lo que está diciendo Hugo, que finalmente cayó en ese punto. Pero lo que sí ha generado el G77 es comercio. Todo lo demás a mí me parece que está mirando muy hacia arriba por tratar de introducirse en un sistema internacional transversal, cuando en realidad el problema del G77, de los países del G77, implica mirarse un poco más la barriga. ¿Qué quiere decir esto? Mirar sus propios gobiernos, es decir, el proyectarse a nivel internacional deberá ser con un gobierno sólido. Cuando digo sólido, digo democrático y transparente, no estoy diciendo dictatorial. Entonces, a mí me parece que la G77... China, a ver, su gobierno como de China. Pero es que no es uno de los... pero es China, no, un ratito. Claro, pero lo que China... yo estoy hablando de la gran mayoría. China no es parámetro porque nadie se va a meter con China. Lo que quiero decir... China tiene acuerdos con el norte y con el sur, con el este y con el oeste. Lo que quiere lo cumple, lo que no quiere no lo cumple. No respeta ni las leyes laborales del mundo, no respeta nada, pero produce barato. Y hay que comprarle. Pero lo que y además compra. Lo que quiero decir es que hoy no se está discutiendo de manera general cómo es el gobierno, qué tiene el gobierno, ese es un tema. Además, si el tema fuera así, relativo hacia algunas potencias que tienen obviamente intereses, lo de Libia, lo de Siria. ¿Y ¿Quién podría decir que el régimen sirio no es dictatorial? Es dictatorial, pero
¿A quién le interesa que ese régimen también lo ha Pero sido es que Pakistán? debería Pero ¿a quién les interesarnos. interesa calificar a esos gobiernos? A las potencias que tienen intereses, pues, Carlos. No, Claro, no, eso no, sí, no. sí. Pero Pero por es que no supuesto. puede Sí, ser que porque Latinoamérica patee Estados Unidos, Pakistán Estados son Unidos, amigos, sí, ¿no? Estados Unidos habla de democracia y habla de estas cosas, Eso no, pues. pero tiene sus intereses puestos en países a los que no le interesa que sean muy democráticos. Pero no se Condoleezza olvide Rice, que su Condoleezza gente Rice. vive bien. Aquí el tema es cómo vive la gente de estos países. O sea, más allá que Claro, la esa es la crítica ventaja. sea de Estados Unidos o no, Latinoamérica se ha desarrollado en estos últimos tiempos a un nivel que ya tiene que ver la protección de los derechos humanos de los otros. Y estamos hablando de África. Estamos hablando del El tema de Medio los derechos humanos Oriente. con relación también a Estados Unidos. A La mí me potencia, parece que Carlos, el G77 no es un pateó parámetro, muy no es alto un cuando parámetro. realmente no ha resuelto muchos En de eso sus es verdad. países. Está Hoy, pateando al mundo cuando en realidad... África hoy es lo que era la América Latina en los años 70. Oye, hay gente muriéndose de violación de enfermedades derechos que ya humanos no normalmente. existen. Estamos de acuerdo, en género, mucho retraso, absoluto. Por eso, África es uno de los países que en este momento Bueno, mejor Sudáfrica podría no, aprovechar. lo claro. sacamos y Pero es un mejor país podría aprovechar. europeo que está Exacto. sacado de ahí. En África subsahariana, Australia por ejemplo, también. No, pero eso no mejor, entra en es la el mejor clasificación. espacio que podría aprovechar esta plataforma, este bloque. Pero obviamente va a costar todavía tiempo por lo que ya te mencionaba, es decir, la relación cercana que tiene con los países de la Unión Europea, los términos de la cooperación todavía definidas Pero no en un debieran- ejercicio de No, intervención. yo estoy hablando del ideal. No debieran ir los países como bloque a defender por lo menos 3 o 4 propuestas que le hacen bien y defenderlas como bloque en Naciones Ahí Unidas. está, por ejemplo, porque eso seguridad alimentaria, comercio, a mí cuando me transferencia de vienen, tecnología, a ver, transferencia de a mí tecnología. cuando me vienen con el asunto ese de que lo que pasa es que todo se negocia, puta, y entonces ¿para qué haces esto? Eso es lo que uno se pregunta. Si todo se negocia, después ¿para qué hago esto? Hoy. Es que así funciona en el ámbito multilateral, ¿no? Así funciona. O sea, es claro que la diplomacia es el arte de mentir con gracia. ¿Ah? Harold Nicholson decía eso, ¿no? Pero Claro, también sí. los conceptos de la diplomacia clásica, obviamente se remontan hasta Maquiavelo, ¿no? Pero también hay una diplomacia hoy que ha ido trascendiendo en el convencionalismo clásico hacia también el pragmatismo y una En todo relación... caso, las relaciones comerciales bilaterales son Ese mejores. sí funciona, eso es funcionan importante. en la medida que la satisfacción de los intereses sea Claro, por supuesto. mutua y sea compartida. Por eso, ejemplo, pero por eso yo te digo, si tenemos una relación bilateral, podemos negociar al punto tal que nos beneficiemos los dos. por eso yo pongo como ejemplo el caso Irán, por ejemplo. Hasta hace algunos años, América Latina tranquilamente desarrollaba relaciones con Irán, es decir, incluso en Sudamérica, yo lo he dicho siempre, solamente Perú y Bolivia no tenían relaciones con Irán, relaciones diplomáticas. ¿Por qué no tenían? Porque estaban condicionados por una tercera potencia. Es decir, la relación de Bolivia con Irán hoy está circunscrita en $1.000 millones. Para Bolivia es una relación importante, Pero para otros países, obviamente interesados en desarrollar todavía un estigma sobre ese país, la relación no es importante. No es estigma, estamos ese hablando país de es violación terrible. de derechos humanos. Pero, Carlos, ese no país es puede. terrible. Pero estamos hablando de intereses, ¿no? ¿Hasta Estamos hablando de dónde intereses. vos vas a vender tus intereses resulta por que tus intereses. valores? yo no soy ni diplomático ni político. ¿Ah? Y para mí lo que vale también es la ética. Entonces yo no a mí Irán me parece un país terrible, terrible. ¿Ah? Es un país, puede tener mucha plata, claro que tiene mucha plata, pero el cómo actúan. Vinieron y reventaron a los argentinos con bombas y estas cosas. Pero la Argentina nunca dejó de tener relaciones con Irán y su comercio No con ese importa, país... tenés pero que olvidarte la también hay parte que ver comercial quiénes- y una hay que ver cuestión quiénes de gobiernan ética y Argentina, ¿no? valores. Más allá del cuestionamiento ético, que es absolutamente respetable, pero estamos hablando de relaciones entre estados
Las relaciones no son ni de amistades ni de enemistades. Así es. Son de intereses, Son de Carlos. intereses. En la misma perspectiva Sí, que dice Roosevelt, Roxana. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Exacto. Entonces, por eso es que, ¿por qué no podríamos haber tenido relaciones con Irán? No, yo no digo que no la tengamos, pero digo que ese país, a mí personalmente, me parece terrible. Y algo que me parece importante es que es terrible, la o sea, orientación... no solo a usted, es una Claro. barbaridad lo que Es hace terrible. Irán, lo que hace Siria. Es Es decir, terrible. el Medio Oriente está inmersa en, Claro, en pero el medioevo. Siria, Sí, Siria Carlos. viene matando niños. Sí, Carlos, pero esas Pero tienen barbaridades, plata. esas barbaridades también tienen un espejo, ¿no? En las cosas también que hacen ciertas potencias. Entonces, un poco, ¿cuál es entonces la afirmación? En algunos países sí se pueden cometer barbaries, No, en yo no otros estoy, no. No, en Entonces, ninguno. Nombrame, por eso- nombrame cuál y yo te lo voy a criticar si así. Estados Unidos. ¿Ah? No, en Siria se están ¿En qué? matando entre ellos. Pero Estados Unidos ha Hay lanzado masacres bombas así. atómicas, Ha etcétera. lanzado. Claro, Ha lanzado. claro. Irán está cometiendo, ha lanzado. Lanzó. ¿De Claro. qué le sirvió al mundo, un ratito, de qué le sirvió al mundo la bomba atómica en Hiroshima y Habría que Nagasaki? preguntarle a los 400.000 japoneses de... No, un ratito, no, al mundo preguntémosle, al mundo. ¿La paró la guerra? Inaugurar... La paró la guerra, y los se 6 detuvo la millones guerra. de judíos que Unos ¿Se mataron detuvo la a guerra? unos años Sí. después. ¿Se detuvo la guerra o no? Pero se detuvo No, la guerra porque no. porque Japón en términos Porque ya no materiales... pudo más. Pero en términos materiales Japón ya estaba, ya Por tenía eso, una pero derrota, se ¿no? detuvo la guerra. Claro, se Ah, detuvo la las guerra condiciones. porque el Un eje ratito. también estaba debilitado, ya se debilitó. Pero un ratito, es lo mismo que yo siempre digo cuando la gente dice, no, que la droga, no sé cuánto, ¿sabes qué? En los 70 fumar marihuana era un chiche, un juguete. Hoy sabes los efectos que te produce y sos de pelotudo si lo haces. Hoy no creo que Estados Unidos se dé el lujo de poner una bomba atómica en ningún lado. Pero Porque también- ya se sabe los daños que causa. Pero el año 45, cuando Estados Unidos lanza esas bombas, No lo sabían hace de qué con se dos trataba. propósitos. Uno, experimentar. Táctico en términos de armas no convencionales, y lo segundo, para definitivamente derrotar al Japón, Exactamente. que materialmente ya estaba derrotado. En términos de fuerzas, No, ya estaba derrotado. tu ejemplo sí no es correcto. 3 Tu años ejemplo- después de tu eso, ejemplo no es correcto. 3 o 4 años No, después hubo. de eso, Truman obviamente se resistió a los consejos de MacArthur de lanzar otra bomba atómica en territorio chino. Tú sabes que ese fue Sí, sí. el momento... Por eso, pero te digo, no es correcto el razonamiento. Una cosa es lo que pasó en el año 1945 y otra cosa es la que está pasando en 2014. Y es una vergüenza que se pueda permitir y se mantenga relaciones con países que violan los derechos humanos, pero así abiertamente y públicamente. Pero Estamos Estados hablando Unidos- de pero miles... pero Estados Unidos está es que, buscando ¿sabes? relaciones Pero Hugo, con- estamos Hugo, yo hablando te de voy a decir una toneladas cosa. de muertos un en ratito. pleno No, siglo buscando XXI. Es que relaciones. Estados Unidos no es la medida de mi ideología, No, claro, pero yo le ni, digo- ni de mi ética. Yo le digo- Aquí la diferencia es que Estados Unidos a mí no me marca ni mi ideología, ni mi ética, ni mi moral. Claro, pero yo afirmo eso porque Roxana dice no hay que tener relaciones con países. Entonces, hasta en la carpa de Gaddafi estuvo Condoleezza Rice, también Estados Unidos buscó una forma. Pero ese no es el tema. fue un Hugo. desastre. O sea, el tema es que no puede Es que no haber podemos en pleno afirmar eso, siglo no podemos XXI. afirmar eso, no se puede. No, puede, No, puede. no, sí. O sea, el en tema es términos que de seriedad, en términos en de cómo pleno funcionan las siglo relaciones XXI, internacionales, no. Hugo, no puede haber ya el argumento que yo no sabía que ese gobierno estaba Sí, matando ya nadie- a todo el mundo. Ahí lo paro, ahí Eso lo paro. no puede suceder Gracias. nunca Yo me más. quedo con eso. Ya no puedes decir que no sabías nada. Hoy día todos sabemos todo. ¿Ok? Todo, Le todo agradezco país. a los dos por venir. Conversamos el lunes para ver cómo quedó Conversamos esto. el lunes. Ok, Listo. gracias.